El sonido de la lluvia golpeaba el cristal como si quisiera borrar el eco de sus pensamientos. Javier sostuvo la carta con los dedos temblorosos. Las palabras "rechazado" parecían quemarle la piel. Había dado todo por ese sueño, años de esfuerzo, noches sin dormir. Mateo dijo: "Te lo advertí, no todos nacen para esto". Esa frase se clavó como un cuchillo. El aire en su pequeño apartamento era denso, oprimido por el silencio. Javier miró sus manos vacías, las mismas que habían construido tanto, y ahora solo sostenían fracaso. Afuera, un trueno partió el cielo, y por un instante creyó oír su propio corazón romperse. Caminó hacia la ventana, observando las luces distantes de la ciudad que seguía girando sin él. «¿Y si ya no puedo más?», murmuró. La lluvia se mezcló con una lágrima que no quiso caer. Algo en su interior se quebró, pero aún no sabía que ese quiebre sería su renacimiento. El amanecer llegó sin promesas. Javier despertó con la carta aún en el suelo. El silencio era su única compañía. Cada rincón del apartamento olía a derrota. «No puedo seguir fingiendo que todo está bien», murmuró. Recordó las palabras de su madre: «Nunca te rindas, hijo». Pero aquellas palabras dolían ahora, como si pertenecieran a alguien más. Tomó su chaqueta y salió a la calle sin rumbo. El aire frío le golpeó la cara, recordándole que aún estaba vivo, aunque no supiera para qué. A lo lejos, la ciudad rugía indiferente. Sus pasos resonaban vacíos, cada uno más pesado que el anterior. En su mente, una pregunta insistía: ¿cuánto más puede resistir un corazón antes de romperse por completo? Javier se detuvo frente al café donde solía trabajar. A través del vidrio, vio a Lucía sirviendo mesas con su sonrisa de siempre. Ella lo notó y salió sin dudar. «No esperaba verte tan temprano», dijo suavemente. Él evitó su mirada. «Perdí otra vez», confesó. Lucía respiró hondo, dejando que el silencio hablara por ella. «A veces, perder es la única forma de descubrir qué te sostiene», respondió. Javier no dijo nada, pero algo en sus palabras lo estremeció. El aroma del café y el sonido de las tazas creaban un consuelo amargo. Ella le tocó el hombro. «Ven esta noche, hablaremos». Él asintió sin fuerza. Mientras se alejaba, un nudo se formó en su garganta. ¿Por qué seguía doliendo tanto si ya no quedaba nada? La noche cayó pesada y húmeda. Javier volvió al café. Lucía lo esperaba en una mesa al fondo, rodeada por el murmullo de clientes y el vapor del café. «Dime qué sientes», dijo ella. «Nada», respondió él, mirando el reflejo de las luces en la taza. «Nada, y eso me asusta». Ella se inclinó, su voz era calma. «El vacío también habla, Javier. Te está pidiendo que escuches». Un silencio profundo los envolvió. Desde fuera se oía el viento arrastrando hojas por la acera. Él tragó saliva, luchando por no quebrarse. «No sé quién soy, sin lo que soñaba ser». Lucía sostuvo su mirada. «Entonces estás a punto de descubrirlo». Esa frase se quedó suspendida como una chispa en la oscuridad. Horas después, Javier caminó hacia el puente que cruzaba el río. El agua reflejaba la luna como una herida abierta. Se detuvo en el centro, mirando el flujo constante. «He fallado en todo», susurró. El sonido del viento mezclado con su respiración formaba un ritmo inquietante. Cerró los ojos y recordó todas las veces que creyó haber llegado al límite, y sin embargo seguía de pie. Una voz interior
Débil pero firme, le habló. No te rindas todavía. Sus dedos se aferraron al barandal, sintiendo el metal frío. Una lágrima cayó al agua, perdida entre reflejos plateados. En ese instante, algo pequeño, casi invisible, empezó a despertar dentro de él. Tal vez rendirse no era el final, sino el principio. El sonido de pasos detrás de él cortó el aire húmedo de la noche. Javier aceleró sin pensar. Su respiración chocaba con el silencio de las calles mojadas. Algo en su interior gritaba peligro. Las luces de los escaparates parpadeaban, distorsionando su reflejo. «Javier, espera», gritó una voz familiar. Era Lucía, corriendo tras él, empapada por la lluvia. «No entiendes, Lucía. Ellos no me dejarán en paz», dijo sin mirar atrás. Su voz temblaba, mezcla de miedo y rabia. «¿Quién es?», preguntó ella, pero él ya doblaba la esquina. En el suelo, un periódico arrastrado por el viento mostraba el nombre de Mateo en grandes letras: éxito rotundo en su nuevo proyecto. Javier se detuvo de golpe. Sus ojos se llenaron de una verdad incómoda. La traición olía a metal y lluvia. Minutos después, se refugiaron bajo un viejo puente. El sonido del agua golpeando las piedras era su única música. Javier se apoyó en la pared. «Agotado. No pensé que llegarían tan lejos», murmuró. Lucía le tendió su bufanda. Su voz suave a veces: «El enemigo no está fuera, sino dentro». Él la miró con ojos vacíos. «Mateo me usó, Lucía. Tomó mis ideas y me dejó sin nada». Ella respiró hondo, la mirada perdida en la corriente del río. «Entonces lo que te queda no puede ser robado». Por primera vez en horas, Javier sintió algo parecido a calma. Un tren pasó arriba, temblando el suelo. «No sé si tengo fuerzas para seguir», dijo. Ella respondió: «Entonces avanza con las que te quedan». En una sala elegante llena de ruido y copas, Mateo brindaba frente a cámaras. Su sonrisa falsa iluminaba los flashes. «Todo esfuerzo tiene su recompensa», decía con voz firme. En otro rincón, Javier observaba desde la sombra, invisible entre la multitud. Sentía la sangre hervir al escucharlo usar sus palabras, sus ideas. Lucía susurró: «No puedes enfrentarlo así», pero él apretó los puños. Mateo lo vio y su sonrisa se torció. «Vaya, ¿quién lo diría?», dijo, acercándose con copa en mano. «El hombre que me enseñó a fracasar». Cada palabra era una herida. Javier respondió: «No todos los que caen se quedan abajo». Un silencio denso cubrió el lugar. Mateo se inclinó y murmuró: «A veces, levantarse duele más que caer». Horas después, en un parque vacío, Lucía y Javier se sentaron sobre un banco de madera húmedo. Las luces lejanas titilaban entre los árboles. «Te aferras al odio como si fuera fuerza», dijo ella, su tono tranquilo pero firme. Javier bajó la mirada. «Es lo único que me mantiene de pie». Lucía suspiró, mirando el cielo nublado. «El odio te sostiene, pero también te consume. Yo también perdí una vez, y tardé años en entender que el perdón no es rendirse, es liberarse». Él la observó en silencio, notando algo roto detrás de su serenidad. «¿A quién perdonaste?», preguntó. Ella sonrió sin alegría. «A mí misma». Las hojas se movieron con un viento leve, como si el mundo respirara con ellos. Al amanecer, Javier caminó solo por la orilla del río. El agua reflejaba un sol débil, como si también dudara de su brillo. Recordó las palabras de Lucía, cada una pesando como verdad. Sacó su cuaderno viejo, el que Mateo le había arrebatado en ideas, y lo abrió. Las páginas estaban vacías,
pero el silencio lo invitaba a escribir de nuevo. No puedo cambiar lo que pasó, dijo en voz baja, pero puedo decidir quién seré después. Sus dedos temblaron, pero la tinta fluyó. En cada palabra nueva, algo en su interior se encendía. A lo lejos, el sonido del tren marcó un nuevo comienzo. Lucía apareció entre la niebla, sonriendo con orgullo silencioso. Javier respiró hondo y dio el primer paso. El sol caía con una calma engañosa sobre el taller donde Javier y Lucía revisaban bocetos. Por primera vez, todo parecía en orden. El olor a café llenaba el aire. Lucía sonreía, dibujando con trazos suaves. «Podemos volver a empezar», dijo. Javier sintió que por fin respiraba sin peso, pero un golpe en la puerta quebró el momento. Era un joven desconocido, trajeado, mirada nerviosa. «Traigo una oferta del señor Mateo», anunció. Las palabras se congelaron en el aire. Lucía frunció el ceño, ocultando algo. Javier respondió: «Dile que no tengo nada que hablar con él». El mensajero vaciló. «Entonces él vendrá». El silencio volvió más espeso que antes. Algo en los ojos de Lucía titiló, una duda apenas visible. Javier la observó y por primera vez sintió que algo no encajaba. La tarde cayó lenta, el taller envuelto en penumbra. Javier y Lucía compartían silencio, solo roto por el roce de lápices. «No quiero volver a ese mundo», dijo él. «Lo entiendo», respondió ella, sin mirarlo. Su voz tenía una calma forzada. «Mateo no se rinde fácilmente». Javier suspiró. «Tú tampoco deberías preocuparte por mí». Ella lo miró entonces, con una ternura extraña. «No es preocupación, es culpa». Él frunció el ceño. «¿Culpa?». Lucía se levantó, fingiendo buscar algo en su bolso. «Por haberte dejado solo antes». Sus palabras parecían sinceras, pero sus manos temblaban. Javier se acercó, tocando su brazo. «Ya no importa». Ella sonrió débilmente, y en su mirada se mezcló el afecto con una sombra. Esa noche, Javier se encontró con Mateo en un café vacío. «Así que sigues intentando demostrar algo», dijo Mateo con media sonrisa. «No intento nada, solo sigo vivo», contestó Javier. «¿Crees que la integridad paga las cuentas?», replicó Mateo, apoyando su copa con fuerza. «Tú lo perdiste todo por orgullo». «No existe triunfo limpio, Javier, solo sobrevivientes». El silencio se llenó de ruido invisible, respiraciones contenidas, relojes latiendo. Javier vio en él su reflejo posible, el hombre que sería si renunciaba a su alma. «No quiero ser como tú», dijo finalmente. Mateo sonrió. «Ya lo eres, solo que aún no lo sabes». Cuando Javier regresó al taller, la puerta estaba entreabierta. Entró en silencio, sintiendo el aire distinto, pesado. Los planos estaban sobre la mesa, pero algo faltaba: su cuaderno. Lucía llamó. Nadie respondió. De repente, el sonido de pasos detrás. Giró y la vio. Ella sostenía su cuaderno, lágrimas en los ojos. «Lo siento», susurró. «Él me obligó». Javier dio un paso atrás. «No», dijo con voz rota, «tú elegiste». Ella temblaba. «Pensé que si cedía te dejaría en paz». El silencio fue un cuchillo. «Me traicionaste», dijo él, sin gritar, solo con vacío. Lucía dejó caer el cuaderno y huyó. Javier lo recogió del suelo. Las páginas estaban vacías, todas. Mateo ya lo había usado todo. El amanecer lo encontró aún en el taller, sentado entre restos de papel y sueños. El viento se colaba por la ventana rota.
El silencio era insoportable. Tomó el cuaderno vacío, lo abrió y vio su reflejo en la hoja blanca. «Siempre estuve solo», murmuró. Pero algo dentro de él cambió con esas palabras. Comprendió que había confiado en otros para escribir su historia. Ya no más. En el suelo, una hoja suelta tenía una frase escrita con tinta corrida: «Lo roto también puede crear». La letra era de Lucía. Una lágrima cayó sobre la frase, borrando parte del texto. Javier se levantó, respiró profundo y miró el amanecer. «Esta vez empiezo por mí», dijo. El amanecer se filtraba por las grietas del taller, tiñendo de oro los restos de la noche. Javier permanecía quieto, observando el polvo flotar en el aire. Cada partícula parecía un pensamiento suspendido. El silencio era tan profundo que podía oír su propia respiración, el leve crujido de la madera bajo sus pies. «¿Por qué dolió tanto confiar?», murmuró. No había respuesta, solo el eco de sus palabras. En la mesa, el cuaderno vacío brillaba como una herida abierta. Lo tocó con cuidado, notando un relieve oculto bajo la última página. La levantó lentamente, un papel doblado, escrito con la letra de Lucía. La verdad no era él, era nosotros. Javier sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. El aire se volvió distinto, casi eléctrico. Algo estaba por cambiar. El papel temblaba entre sus dedos. El olor a tinta vieja le devolvió recuerdos. Flashbacks se mezclaban con el presente: Mateo riendo, Lucía escribiendo algo mientras él dormía. El cuaderno, siempre cerca. «¿Desde cuándo lo sabías?», preguntó al vacío. Su mente lo llevó al primer día en que conoció a Lucía, en aquel café donde ella fingía no saber quién era. Recordó su mirada al mencionar su proyecto, la forma en que desvió los ojos. Todo encajaba ahora. «Me acercaron a ti para controlarte», oyó su voz interna repetir las palabras de Mateo. La traición no fue solo personal, fue un plan. El pasado se filtraba como un eco cruel. En su pecho no quedaba rabia, solo una comprensión amarga. Todos lo habían usado para su propia verdad. Esa tarde, Javier buscó a Lucía en la estación. La encontró sentada, mirando el tren pasar sin subirse. El ruido metálico envolvía el aire. «¿Por qué?», fue lo único que dijo. Ella no giró la cabeza. «No todo fue mentira», respondió con voz quebrada. «Entonces dime qué fue real», insistió él. El silencio se alargó. Lucía respiró hondo. «Mateo me salvó una vez y creí que te destruiría si no lo ayudaba». Javier cerró los ojos, conteniendo un grito. «Y me destruiste igual». Ella lo miró al fin, lágrimas mezcladas con culpa. «Lo hice para que sobrevivieras». El tren rugió al arrancar. Javier sintió que algo se apagaba dentro, pero también que algo nuevo nacía: la necesidad de saber toda la verdad. Horas después, Javier irrumpió en la oficina de Mateo. El reloj marcaba las 9, la ciudad aún viva bajo la lluvia. Mateo lo esperaba, tranquilo, detrás del escritorio. «Sabía que vendrías», dijo sin levantar la voz. Javier se acercó, cada paso resonando como un golpe. «Usaste a todos, a Lucía, a mí. Todo era un juego». Mateo sonrió con serenidad. «No, Javier, todo era una lección». Se levantó despacio, mirándolo a los ojos. «Tú querías demostrar que eras distinto. Y lo eres, porque perdiste todo. Pero sigues aquí». El tono de Mateo era casi paternal. «Sin mí, no habrías despertado». Javier apretó los puños.
Entonces eras el espejo de lo que nunca quiero ser. Mateo asintió, satisfecho. Exactamente. Javier salió a la calle bajo la lluvia. Cada gota parecía limpiar algo dentro de él. Caminó sin rumbo, con el corazón ligero y pesado a la vez. Comprendió que toda traición le había mostrado un espejo. No era el fracaso lo que debía temer, sino olvidarse de quién era. Así que esta era la verdad, murmuró. El sonido de la lluvia lo acompañaba, como un aplauso distante. Recordó las palabras de Lucía: lo hice para que sobrevivieras. Tal vez tenía razón. Tal vez perder todo fue la única forma de encontrarse. Se detuvo frente al reflejo de un escaparate y se vio distinto, no vencido, sino libre. Cerró los ojos, respiró y dijo con calma. El silencio antes del choque era insoportable. El aire olía a tormenta y metal. Javier caminaba hacia el edificio donde Mateo presentaría su nuevo proyecto. Cada paso resonaba como un tambor de guerra. El viento rugía entre los callejones. La ciudad contenía la respiración. No hay vuelta atrás, pensó, sintiendo el pulso en sus sienes. Luces intermitentes, guardias en la entrada, murmullos detrás de puertas cerradas. Dentro, todo estaba preparado para el espectáculo, pero no sabían que el verdadero show estaba por comenzar. Hoy no busco venganza, se dijo en voz baja. Busco verdad. El sonido del trueno coincidió con su mano empujando la puerta. Detrás, el eco de la lluvia marcaba el compás del destino. La sala vibraba con murmullos y cámaras. Mateo, en el escenario, hablaba con voz firme sobre innovación y sacrificio. Javier avanzó entre la multitud, cada paso una declaración. Los asistentes se giraban, confundidos. «Ese proyecto es mío», dijo alzando la voz. El eco fue un disparo en la calma. Mateo sonrió, sin sorpresa. «Tuyo fue el intento, mío es el resultado». Javier respondió: «Robaste mis ideas, mis noches, pero no podrás robar mi voz». El público observaba en silencio, el aire cargado de tensión. «El éxito no se roba, se conquista», replicó Mateo, acercándose. «Entonces conquista esto», dijo Javier, mostrando los documentos que probaban su autoría. Los flashes de las cámaras fueron relámpagos. El caos estalló. Voces, gritos, micrófonos cayendo. Javier sintió el aire cortarse cuando vio a Lucía entrar entre la multitud. «¡Detente!», gritó, corriendo hacia él. Los guardias avanzaron, empujando a todos. Mateo bajó del escenario con rabia contenida. «Ella no tenía que venir», dijo Javier, intentando alcanzarla. Un golpe de seguridad la derribó. Todo se detuvo. El mundo pareció perder sonido. Javier cayó de rodillas junto a ella. «No debiste volver», murmuró él. Lucía le sonrió débilmente. «Tenías que ganar aunque me perdieras». Su mano tembló antes de soltarse. El ruido regresó como una ola. Javier se levantó, empapado en lágrimas y furia. El sacrificio tenía nombre y rostro. El mundo ardía y llovía a la vez. Javier y Mateo se enfrentaron en la azotea del edificio, bajo el rugido de la tormenta. «Vale todo esto una vida», gritó Javier. Mateo, empapado, sonrió. «Tú fuiste el que decidió luchar». Un relámpago iluminó sus rostros, uno de rabia, otro de vacío. «No lucho por venganza», respondió Javier. «Lucho para no convertirme en ti». Mateo avanzó, sus pasos resonando en el metal mojado. «Entonces pégame, termina lo que empezaste». Javier levantó el puño, pero lo detuvo a medio camino. «Ya no tengo que hacerlo.
dio un paso atrás, dejando que la lluvia se llevara todo. Mateo gritó su nombre, pero el trueno cubrió su voz. La tormenta cesó con el amanecer. El edificio estaba en silencio, vacío. Javier permanecía solo en la azotea, mirando el horizonte. El viento olía a metal y libertad. En su bolsillo guardaba el cuaderno recuperado, empapado pero intacto. Lo abrió una vez más. Las páginas parecían nuevas, listas para comenzar. Lucía, susurró, esta historia no termina contigo, empieza conmigo. El sol emergió entre las nubes, dorando las gotas de lluvia sobre el suelo. Cada una reflejaba una parte de su pasado. Javier respiró profundo, cerró el cuaderno y bajó las escaleras sin mirar atrás. No había victoria ni derrota, solo transformación. Por primera vez, caminaba sin miedo. El amanecer llegó sin ruido. El humo del incendio se disolvía lentamente sobre los edificios. Javier permanecía de pie en medio de la calle vacía, con la ropa empapada y la mirada fija en el horizonte. La ciudad despertaba despacio, como si ignorara todo lo ocurrido. El aire olía a ceniza y a esperanza mezclada. No había gritos, no había furia, solo el pulso constante de la vida retomando su curso. Miró sus manos y notó que temblaban, no de miedo, sino de cansancio. Cada músculo pesaba como si hubiera cargado siglos. Se acabó, murmuró. Pero dentro de esa palabra había una grieta, el eco de lo que había perdido. El silencio se volvió espejo. Javier caminó por las calles, observando su reflejo en los charcos. Cada paso lo devolvía al pasado: la risa de Lucía, el rostro de Mateo antes de la tormenta, los sueños que alguna vez creyó eternos. ¿Valió la pena?, preguntó a la nada. Su voz apenas rompió el aire. Recordó las noches en el taller, los planos que nunca verían la luz. El dolor ya no ardía, solo pesaba, como una sombra dócil. Cerró los ojos y escuchó el viento arrastrando papeles, como susurros de los que se fueron. La vida sigue, pensó, y por primera vez no sonó como un consuelo vacío, sino como una promesa incierta. En el taller, todo seguía igual y distinto. Javier abrió la puerta despacio, como si temiera despertar a un fantasma. La luz entró tímida, iluminando el polvo suspendido. Sobre la mesa, el cuaderno aún húmedo. Cuando lo tocó, un papel cayó al suelo. Era una nota vieja, con la letra de Lucía: si algún día te pierdes, recuerda por qué empezaste. Su voz resonó en su mente, suave, cercana. Cerró los ojos y la imaginó allí, de pie, sonriendo como antes. Te perdono, dijo en silencio. El aire pareció responderle, moviendo una hoja del suelo. El tiempo se detuvo, luego siguió su curso, más liviano. La despedida se volvió paz. Javier revisó una vieja grabación en su teléfono. La voz de su mentor, Samuel, sonaba firme y cálida. El arte no se trata de ganar, sino de resistir. Sonrió con tristeza. Todo lo que había aprendido no vino de victorias, sino de pérdidas. Escuchó el audio una vez más, dejando que cada palabra le quemara y sanara a la vez. Cuando te rompes, deja que la luz entre. Las lágrimas llegaron sin aviso, pero ya no dolían como antes. Tenías razón, susurró. Afuera, el sol empezaba a filtrarse entre los tejados. En ese momento entendió que el legado no eran las obras, sino la verdad que uno deja en otros. Esa tarde, Javier volvió al río donde todo había comenzado. El agua corría lenta, reflejando el cielo limpio. Se sentó en la orilla con el cuaderno sobre las rodillas. Lo abrió y escribió una sola frase: el día que pensé rendirme, me encontré a mí mismo.
Las palabras fluyeron sin esfuerzo, como si siempre hubieran estado esperando. Cerró el cuaderno y lo dejó sobre una piedra, mirando cómo el viento movía las páginas. «Gracias», murmuró, sin saber a quién exactamente. El sol descendía, tiñendo el agua de naranja. Javier se levantó, respiró hondo y caminó hacia adelante, sin mirar atrás. Su historia no terminaba, apenas empezaba. El mundo parecía contener la respiración. Las hojas se movían apenas, y el sonido del río era un susurro lejano. Javier se sentó sobre la hierba húmeda, mirando el horizonte con los ojos tranquilos. El cielo tenía ese color entre gris y oro que anuncia una calma que no depende del clima. Pensó en los rostros que ya no estaban, en los sueños que se disolvieron como humo. Todo cambió, murmuró. Su voz fue tan baja que el viento la tomó sin devolverla. Miró sus manos, limpias de culpa, pero marcadas por la historia. En su interior, una pregunta silenciosa: ¿valió la pena perderlo todo para encontrarse? No había respuesta, solo el rumor del agua siguiendo su curso. Javier se levantó lentamente, el cuaderno aún en sus manos. Caminó hacia el puente de piedra, donde el río comenzaba a ensancharse. El sol se filtraba entre los árboles, iluminando las gotas de agua en el aire. Abrió el cuaderno una última vez, acarició las páginas y sonrió. «Ya no te necesito», dijo con ternura. Lo dejó caer al agua. El cuaderno flotó por un momento antes de hundirse, llevado por la corriente. En ese gesto no había tristeza, solo liberación. «Gracias por enseñarme a perder», murmuró. Dio la espalda al río y comenzó a caminar hacia el camino que lo esperaba, más liviano, más suyo. Esa noche, en su pequeño cuarto, el teléfono vibró. Era un mensaje antiguo de Lucía, guardado sin abrir. Dudó unos segundos antes de presionar reproducir. Su voz sonó cálida, cercana. «Si algún día dudas, recuerda que lo que construyes con verdad nunca se destruye». Javier cerró los ojos. La habitación se llenó de su risa lejana. Por un instante, todo volvió a tener sentido: las lágrimas, las caídas, los silencios. Abrió la ventana, dejando entrar el aire nocturno. Entonces nada fue en vano. Susurró. Afuera, las luces de la ciudad titilaban como si respondieran. Los días pasaron con la suavidad de un nuevo comienzo. Javier volvió al taller. El polvo había regresado, pero ya no lo molestaba. Colgó nuevos planos en la pared, trazos frescos naciendo de viejas cicatrices. Un joven aprendiz lo observaba, curioso. «¿Y si falla?», preguntó. Javier sonrió. «¿Entonces aprenderemos algo?». La luz de la tarde caía sobre ambos, pintando sombras largas. Afuera, el mundo seguía su ritmo, indiferente y hermoso. Por primera vez, Javier se sintió parte de él, no contra él. Mientras ajustaba un tornillo, pensó: nada se pierde si uno aprende a mirar distinto. Esa tarde, cuando el sol comenzó a esconderse, Javier salió del taller y caminó hasta la colina más alta. El viento soplaba suave, moviendo la hierba como un mar. Miró el cielo encendido y respiró profundo. Cerró los ojos y dejó que el silencio hablara por él. Recordó su caída, su lucha, su hallazgo. Todo había valido. Murmuró apenas: «Lo logré, sin ganar». La frase se perdió en el aire, pero quedó suspendida, eterna. Abrió los ojos y vio la luz dorada reflejarse en el horizonte. En su interior ya no había ruido, solo verdad. Y por fin entendió que rendirse no era caer, era dejar de fingir.